Pensemos por un momento en la ciberseguridad. Ujú. Todo el mundo sabe, sin ninguna excepción, que usar un 2345 como password es una negligencia total. Ya, totalmente. Es de primero de sentido común. Mm. Y sin embargo, millones de personas lo siguen haciendo todos los días por pura pereza mental. Sí, por comodidad, claro. Exacto. El conocimiento técnico de que es un peligro real está ahí, pero la acción es completamente descuidada, porque nuestro cerebro sencillamente prefiere la comodidad al esfuerzo. Así es. Pues hoy vamos a analizar una negligencia idéntica, provocada por esa misma pereza mental, pero que ocurre, ojo, a 100 kilómetros por hora. Madre mía. Sí, vamos a explorar un fenómeno donde la brecha entre lo que sabemos y lo que hacemos tiene consecuencias literalmente letales. Hablamos de nuestro comportamiento en la carretera. Y me parece un tema fascinante. En nuestra inmersión de hoy, que por cierto se centra de forma exclusiva en el capítulo 4 del libro Har Harse Exainik de Sayed Abdul Hakim, Ujú. un capítulo titulado No es solo la carretera, lo que llevamos a ella. Pues nos vemos obligados a mirar hacia un lugar bastante incómodo. Ya, nos toca ser autocrítica, ¿verdad? Totalmente, porque no vamos a hablar de baches, ni de si la señalización es deficiente, ni de echarle la culpa a la infraestructura. Claro. Esta conversación es más bien un espejo frente a nuestros propios hábitos invisibles. Vamos a desentrañar un misterio enorme del comportamiento humano. A ver. ¿Por qué personas súper inteligentes, cuidadosas y que conocen perfectamente las normas de tráfico toman decisiones terribles cuando se sientan al volante? Es que es un misterio enorme. Porque, a ver, como decíamos con el tema del password, el problema rara vez es que nos falte conocimiento. Exacto. Todos los que nos escuchan saben perfectamente que la luz roja significa parar. Sí, sí. Sabemos de sobra para qué sirve un cinturón de seguridad y conocemos los límites de velocidad. Sí. Pero existe un abismo gigante entre lo que la mente racional sabe y lo que el cuerpo hace cuando entramos en modo piloto automático. Así es. Y para entender ese abismo, yo creo que tenemos que empezar derribando un mito gigantesco que arrastramos en nuestra cultura. ¿Cuál es? Pues el espejismo de la experiencia. A ver, existe una confianza extrema que se construye lentamente, año tras año, y que se siente como algo totalmente merecido. Ya. Quien lleva 20 años haciendo exactamente la misma ruta al trabajo, sin sufrir un accidente grave, suele mirarse al espejo y pensar, oye, soy un experto. Claro, yo controlo. Eso es, piensan sé leer el tráfico muchísimo mejor que alguien que se acaba de sacar el carné. Y fíjate, esa es la primera trampa mortal. Pero espera, porque lógicamente la experiencia tiene que servir para algo, ¿no? Bueno, a ver. O sea, me explico. Si comparamos a alguien que lleva 2 décadas al volante con un principiante absoluto, la memoria muscular tiene que ser una ventaja innegable. Ujú. Las manos se mueven solas, los pies encuentran los pedales sin tener que mirar. Es, no sé, como teclear en un ordenador o montar en bicicleta. Sí, sí. Todo eso debería traducirse en un mayor nivel de control y, por tanto, en mayor seguridad. Entonces, ¿cómo puede ser la experiencia una trampa? Pues lo más fascinante y a la vez lo más peligroso de todo esto es que la competencia técnica y la negligencia pueden correr en paralelo durante décadas. ¡Qué fuerte! Sí, es innegable que la experiencia construye una fluidez física real. O sea, anticipamos cómo coger una curva, manejamos el embrague y el volante con muchísimo menos esfuerzo consciente. Claro, sale solo. Exacto. Pero al mismo tiempo, y de forma casi imperceptible, esa misma experiencia solidifica una serie de malos hábitos. Ah, claro. Hábitos que nunca han sido examinados porque nunca han fallado visiblemente. El cerebro humano tiene un defecto de diseño importantísimo en la evaluación de riesgos, ¿Y cuál es ese defecto? que confunde la supervivencia repetida con la seguridad real. O sea, el cerebro piensa, a ver, si lo he hecho 1000 veces y no he muerto, significa que lo estoy haciendo perfectamente. Exacto. 20 años sin accidentes no significan 20 años de conducción perfecta. Ya. A menudo solo significan 20 años de imprudencias que, bueno, por pura suerte matemática han quedado impunes. Madre mía. Creemos que somos expertos, pero en realidad la arrogancia de la experiencia suprime por completo nuestra capacidad de autoevaluación. Es decir, nos ciega. Totalmente. Esa persona que va con una mano en el volante o que supera el límite de velocidad en su propio barrio no cree que esté asumiendo un riesgo. Ujú. Cree que su experiencia le da un margen de maniobra superior al de los demás. La experiencia, de forma muy irónica, nos anestesia frente al peligro.
Uf, es una bofetada de realidad tremenda. Nos creemos conductores de élite cuando en el fondo solo hemos tenido suerte. Sí, literal. Y claro, esa falsa confianza nos lleva directamente a otra de las grandes ilusiones mentales que explora el autor, el peligro extremo de la ruta familiar. Totalmente. Si analizamos cómo funciona nuestro cerebro para ahorrar energía, veremos que es una máquina de predecir. Cuando recorremos el mismo camino todos los días, ya sea, no sé, la ruta al colegio, el trayecto de vuelta a casa, la corteza visual casi se apaga. Se apaga. Sí, literalmente. El cerebro deja de observar la carretera tal y como está en este preciso segundo. Claro. Y empieza a conducir basándose en la memoria de cómo suele estar. Proyecta. Como un recuerdo sobre el parabrisas para ahorrar glucosa y esfuerzo mental. ¡Ostras! Es como levantarse a por agua en mitad de la noche y caminar por casa completamente a oscuras. Exacto. Un gran ejemplo. Conocemos el camino de memoria, sabemos perfectamente dónde está la mesa, dónde está el sofá, cuántos pasos hay hasta la cocina. Ujú. Pero claro, si alguien ha dejado una caja fuera de sitio o, no sé, un par de zapatos tirados en medio del pasillo, tropezamos y caemos al suelo. Sí, porque no estábamos mirando la realidad. Estábamos caminando por nuestro recuerdo del salón. Exacto. Fíjate que esa analogía es perfecta para entender el mecanismo. El problema es que, claro, en el salón de casa, un tropiezo supone un golpe en la rodilla o en el dedo meñique. Ya, duele pero no pasa de ahí. Pero en la carretera, tropezar implica mover 2 toneladas de metal a gran velocidad. El autor utiliza un ejemplo muy gráfico para ilustrar esto. Cuéntame. Imaginemos a un conductor en su ruta diaria, que sabe que hay una piedra grande o un bache súper traicionero en un punto exacto cerca de su calle. ¿Vale? Al acercarse, frena de golpe o da un pequeño volantazo, guiado únicamente por ese instinto memorizado. Claro, lo hace de forma automática, sin pensar. Exacto. Pero el conductor del coche que va justo detrás no vive en ese barrio, Ostras, ya veo por dónde vas. no tiene ni la menor idea de la existencia de esa piedra o ese bache. Claro. De repente, se encuentra con un frenazo brusco y totalmente inesperado. Lo que para el primer conductor era, digamos, una demostración de su conocimiento experto del terreno. Sí, su dominio de la ruta. Exacto. Pues eso se convierte en una situación de vida o muerte para los demás. El cerebro siempre va a preferir la comodidad del recuerdo continuo sobre la fatiga que supone la atención constante. Tela con esto. Y precisamente porque nos sentimos tan inmensamente cómodos en ese salón a oscuras que es nuestra ruta habitual, pues empezamos a relajar las normas. Ujú. Empezamos a hacer pequeñas concesiones diarias. Y aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de las justificaciones y las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Y son mentiras letales disfrazadas de pequeñas excepciones. Hay 2 conceptos cruciales en esta parte del análisis. El primero es la mentira de los 2 segundos. A ver. Vamos conduciendo. Sentimos la típica vibración del smartphone en el asiento o en la consola central. Sí. Lo miramos para ver quién nos ha escrito un mensaje y pensamos, bueno, lo tengo controlado, es solo un segundo para mirar la pantalla, la carretera está súper recta y completamente vacía. Ya, pero la física es implacable y desde luego no entiende de confianza personal. La física no perdona jamás. A una velocidad de 60 km/h, apartar la vista durante 2 segundos significa recorrer 33 metros. Madre mía, 33 metros conduciendo un vehículo completamente a ciegas. es una barbaridad. Y en 33 metros puede salir un niño corriendo detrás de un coche aparcado, puede cambiar un semáforo de repente, puede frenar un ciclista. Claro. Pero el conductor no percibe ese riesgo porque desde el interior del habitáculo del coche, aislado de todo, la sensación es de absoluto control estático. Increíble. Y el segundo concepto que plantea el libro es igualmente peligroso. La decisión del just this once, el solo por esta vez. Eso es. Es esa vocecita interna que te dice, va, no me voy a poner el casco de la moto porque solo voy a comprar el pan aquí a la esquina. O no me abrocho el cinturón porque aparco en la calle de al lado. Exacto. Pero, a ver, ¿por qué nuestro cerebro permite ese autoengaño tan flagrante? O sea, ¿cómo podemos saber racionalmente que un impacto sin casco es letal y aún así decidir no ponérnoslo por pura pereza? Pues mira, la explicación reside en cómo se construyen los hábitos y en la desconexión contextual. ¿Cómo es eso? El cuerpo tiene una memoria motora fuertísima. El hábito de responder a la notificación de un smartphone está profundamente arraigado en nuestra vida diaria. Claro, lo hacemos 100 veces al día. Exacto. Lo hacemos sentados en el sofá, caminando por la calle, esperando en la cola del supermercado. El cerebro asocia directamente esa acción con una gratificación inofensiva.
Dopamina fácil. Eso es. Entonces, cuando el teléfono suena en el coche, los ganglios basales, que son los que controlan los hábitos automáticos, simplemente ejecutan la acción de cogerlo. Ya. No se detienen a consultar con la parte lógica del cerebro si, oye, es que vamos a 60 kilómetros por hora. Simplemente se ejecuta el programa y listo. Eso es. Y además, como esas infracciones del solo por esta vez rara vez tienen consecuencias inmediatas y fatales el mismo día que las cometemos. Claro, no nos estrellamos siempre que lo hacemos. Exacto. Entonces, el cerebro registra que la acción es segura. Pasa de ser una pequeña excepción a convertirse en el operating default, Ya. en el comportamiento por defecto. Pasamos de cometer una infracción consciente de forma puntual a conducir de forma negligente por sistema. Es como una erosión silenciosa de la responsabilidad. Y fíjate que esto no se aplica solo al cinturón de seguridad o a mirar el móvil. No, ¿qué va? También se ve en esas pequeñas infracciones menores que cometen conductores que, bueno, se consideran a sí mismos intachables. Totalmente. Hacer un giro prohibido en U porque la rotonda está demasiado lejos y dicen, total, no viene nadie. Sí. O llevar las luces largas encendidas, cegando al pobre conductor que viene de frente por no hacer el microesfuerzo manual de bajarlas un segundo. O el uso súper agresivo del claxon. A ver, el claxon se inventó como una herramienta de seguridad, como una alerta de emergencia. Claro. Pero la rutina, el estrés y la frustración lo han convertido en un arma emocional. Literal. Lo usamos para castigar al conductor de delante por no arrancar en el mismísimo milisegundo en que el semáforo se pone en verde. Ya te digo. Todas estas pequeñas acciones consolidan una falsa sensación de que somos los dueños absolutos de la carretera. Creemos que controlamos la máquina, que controlamos la carretera y que controlamos nuestros propios hábitos. Pero ojo, hay una variable más, que es de hecho la más frágil de todas. Así es. Nuestra propia biología. Esta inmersión profunda que estamos haciendo hoy da un giro al analizar lo que ocurre cuando decidimos ignorar los límites físicos de nuestro cuerpo. Ujú. Especialmente durante la conducción nocturna. La biología de lo que ocurre entre las 4 y las 6 de la madrugada es un auténtico campo de minas. A ver, Mucha gente elige esa ventana horaria para viajar largas distancias, pensando que, bueno, al no haber tanto tráfico, el riesgo disminuye. claro, vas más solo. Exacto. Asumen que su fuerza de voluntad puede mantenerlos despiertos con la ayuda de un buen café y poniendo la radio muy alta. Ya, el clásico truco. Pero en esas horas concretas, el ritmo circadiano alcanza su punto más bajo. La necesidad fisiológica de dormir es una fuerza imparable. Ujú. Y frente a ella, la mera voluntad no sirve absolutamente de nada. Y ahí es donde el cuerpo nos traiciona por completo sin avisar, con los famosos microsueños, los microsleeps. Exactamente. Un microsueño es básicamente una pérdida de consciencia que dura entre 1 y 4 segundos. Madre mía. El cerebro simplemente desconecta el sistema visual y el de alerta y luego los vuelve a encender de golpe. Qué miedo. A menudo, la persona que lo sufre ni siquiera es consciente de que se ha quedado dormida. Solo parpadea y nota, no sé, una ligera confusión. Ya. Pero a 120 kilómetros por hora en una autopista, 4 segundos equivalen a más de 100 metros. 100 metros. Son 100 metros donde el coche es literalmente un misil sin absolutamente nadie a los mandos. Y lo aterrador, fíjate, es que este peligro no viaja solo en ese vehículo. O sea, imaginemos la escena. Sí, Es noche cerrada y hay un camión inmenso de mercancías viajando justo detrás de ese turismo en la autopista. Todo el ecosistema de la carretera depende de una confianza silenciosa, ¿no? es una cadena de presunciones continuas. El conductor del camión asume, lógicamente, que el coche que va delante está siendo manejado por un ser humano plenamente consciente. Claro. Así que ajusta su distancia de seguridad y su tiempo de reacción basándose en la idea de que ese coche va a mantener una velocidad constante o que va a frenar de forma racional. Tiene sentido. Pero si un microsueño hace que el conductor del coche pierda el tono muscular y pise el freno por error o de un volantazo brusco, la tragedia es inevitable. Ostras. El camión, por mucha pericia que tenga el camionero, no tiene margen físico para evitar aplastar al vehículo. Ya. Pero aquí es donde entra la duda lógica que cualquier persona tendría hoy en día al escuchar esto. A ver, Vivimos en la era dorada de los vehículos modernos. sí. Tenemos el cruise control, el control de crucero adaptativo que frena él solo,
los asistentes que te mantienen en el centro del carril automáticamente. Ujú. O sea, toda esta ingeniería está diseñada precisamente para evitar que nos salgamos de la vía si estamos muy cansados. A primera vista, parecería que la tecnología hace que conducir fatigado sea muchísimo menos peligroso. Pues agárrate, porque esa es la inmensa paradoja tecnológica que detalla el libro de forma magistral. ¿En serio? Sí, estas tecnologías tan avanzadas, bajo un estado de fatiga profunda, no nos salvan. Ostras. En realidad, aceleran el proceso de quedarnos dormidos. Espera. ¿Cómo funciona ese mecanismo? Porque suena totalmente contraintuitivo. Lo sé, pero si analizamos la fisiología de la conducción tradicional, entendemos perfectamente el porqué. Vale. Al conducir un coche sin ningún tipo de ayudas, el conductor está realizando microcorrecciones constantes con los brazos sobre el volante. Ujú. Y la pierna mantiene una tensión súper específica sobre el pedal del acelerador. Ese esfuerzo físico constante, por pequeño y sutil que sea, envía señales ininterrumpidas a los centros de alerta del cerebro. Ah, claro. Le está diciendo todo el rato, oye, estamos haciendo una tarea compleja, no podemos apagar el sistema ahora. Es un anclaje físico vital con la vigilia. Entiendo perfectamente. O sea, el propio movimiento muscular es lo que mantiene al cerebro despierto. Exacto. Pero claro, ¿qué pasa cuando activamos el cruise control y el asistente de carril en un viaje a las 4 de la madrugada? Que te relajas. Que liberamos al cuerpo de todo ese esfuerzo físico. Piernas descansan por fin, los brazos se relajan casi por completo. Ya veo. Al eliminar ese anclaje muscular, el cerebro simplemente deja de recibir esas señales de alerta continua, en un estado de fatiga extrema. Esa relajación física es interpretada por el cerebro como un permiso directo. Como diciendo, oye, ya podemos dormir. Exacto. Un permiso para iniciar el ciclo de sueño. La tecnología, fíjate qué ironía, genera una falsa red de seguridad que adormece activamente al conductor. Es escalofriante, la verdad. La comodidad extrema nos empuja directamente hacia el abismo. Totalmente. Si reunimos todas estas piezas sobre la mesa, o sea, nuestros malos hábitos, la falsa seguridad de la experiencia, nuestra biología traicionera y encima una tecnología que nos engaña, Ujú. pues es un cóctel explosivo. Y la consecuencia de todo esto la vemos a diario, en los telediarios y al hacer scroll en las noticias en el móvil. Sí, desgraciadamente sí. Vemos accidentes espantosos todo el tiempo. Y aquí es donde radica otra enorme contradicción de nosotros los humanos. ¿Por qué presenciar todas esas tragedias horribles no nos hace cambiar? Y esa es quizá la gran pregunta final sobre nuestro comportamiento, porque resulta completamente irracional. Ya. O sea, tras ver un reportaje sobre un accidente mortal provocado por el exceso de velocidad, alguien se sube al coche a la mañana siguiente y vuelve a ir a 80 en una zona de 60, Literal. arriesgando su vida y la de otros solo por llegar, qué sé yo, 3 minutos antes a una reunión que ni le importa. Es como si la información del peligro real no penetrara en absoluto. Sí. Sentimos lástima, a veces incluso un terror genuino al ver las imágenes de un siniestro en la tele. Ujú. Al día siguiente, ahí estamos, volviendo a mirar el móvil al volante como si nada. ¿Cómo es posible mantener esa disonancia cognitiva tan bestia? Pues se debe a la propia arquitectura evolutiva de nuestro cerebro, A ver. a cómo están completamente separados los departamentos de la emoción y el de la acción motora. Ajá. Cuando vemos una noticia trágica en televisión, esa información entra a través de la corteza prefrontal y el sistema límbico, y nos genera, pues, miedo, empatía, muchísima tristeza. Claro, lo normal. Sin embargo, nuestros hábitos diarios de conducción están codificados en una estructura cerebral muchísimo más profunda y antigua y primitiva. Los famosos ganglios basales. Efectivamente. La zona del piloto automático que decíamos antes. Precisamente. Las emociones procesan el accidente ajeno como si fuera un evento totalmente externo. Ya. El cerebro dice qué tragedia más terrible le ha ocurrido a esa pobre familia en esa carretera lejana. Ujú. Esa compartimentación mental es, en el fondo, un mecanismo de defensa que nos permite mantener intacta la ilusión más peligrosa del ser humano. ¿Que a mí no me va a pasar? Exacto. La creencia inquebrantable de que esto nunca, jamás me pasará a mí. Es como ver uno de esos documentales súper crudos y explícitos sobre los graves daños del azúcar en el organismo. Uy, sí, gran comparación. Lo vemos, nos horrorizamos, sentimos un rechazo frontal hacia toda la industria alimentaria ¿Ya? y decidimos, venga, mi dieta va a cambiar para siempre desde hoy mismo. Ujú. Pero a las 2 horas, de forma totalmente inconsciente, nos levantamos del sofá,
Vamos a la nevera y nos comemos un trozo enorme de tarta. Totalmente. La emoción intensa que sentimos frente a la pantalla no reescribe para nada la ruta neuronal del hábito. Es un ejemplo brillante. La emoción temporal, por muy fuerte que sea, no desprograma el condicionamiento físico. Claro, Sentir muchísima pena o miedo al ver un accidente no desprograma el reflejo automático de coger el teléfono al oír una notificación de un mensaje. ya. Para cambiar realmente la forma de conducir, se requiere un esfuerzo activo y muy incómodo de atención plena. Hasta romper el ciclo. Exacto. Hasta lograr sobreescribir la memoria de los ganglios basales. Hay que obligarse conscientemente día tras día a no mirar la dichosa pantalla o a bajar la velocidad. Tela. Si recopilamos todo lo que hemos extraído de este análisis detallado de hoy, nos damos cuenta de que el verdadero peligro no es la carretera en sí. Ujú. Somos nosotros mismos. Hemos desgranado cómo la experiencia puede ser un disfraz perfecto para la negligencia. Sí, Cómo nuestra mente nos desconecta de la realidad en las rutas conocidas, simplemente para ahorrar energía. y hemos diseccionado la letal mentira de los 2 segundos mirando la pantalla. Madre mía, Y cómo ese solo por esta vez se acaba solidificando hasta ser nuestra norma habitual. ya te digo. Y sobre todo, hemos entendido que la biología humana no es invencible. Para nada. A las 4 de la mañana la fatiga siempre gana. Y las ayudas electrónicas de los vehículos modernos, paradójicamente, pueden firmar nuestra sentencia al relajar nuestros músculos y engañar vilmente al cerebro. Cada decisión cuenta muchísimo, porque claro, una vez que el coche avanza esos metros a ciegas, el tiempo no se puede rebobinar. Exacto. Esos segundos gastados sin atención tienen un peso absoluto y las consecuencias son trágicamente irreversibles. Ujú. No hay margen para rectificar cuando la inercia física ya ha tomado el control del vehículo. Y fíjate, yo diría que esa es la conclusión más fría y real que nos deja esta obra. ¿Verdad? La carretera es un entorno completamente agnóstico. Qué gran palabra. Al asfalto no le importa absolutamente nada quiénes somos ni cuáles son nuestras justificaciones, no sabe si llevamos 30 años conduciendo sin multas, Ya. no mide nuestras buenas intenciones y desde luego no va a perdonar las leyes de la física porque dijéramos, es que solo íbamos aquí a la esquina. La física no tiene empatía. Ninguna. La carretera responde única y exclusivamente a la masa, a la velocidad y a la atención presente en el preciso milisegundo en que ocurre el impacto. Es una brutalidad física que, curiosamente, nos lleva de vuelta a nuestra propia identidad. ¿Sí? Porque el libro plantea una última reflexión verdaderamente espectacular. Ujú. Solemos pensar que la diferencia entre alguien que provoca una desgracia inmensa en la carretera y alguien que evita accidentes, pues radica en cuánto saben sobre el código de circulación. Ya. Y no es así. Para nada. El espacio entre ser un infractor negligente y ser un salvavidas en la carretera no es un simple problema de retención de conocimientos, es en el fondo un profundísimo problema de identidad. Porque seguir las normas cuando hay un radar bien visible o cuando vemos un coche de policía patrullando justo detrás de nosotros es simple y llana obediencia prestada. Por miedo a la multa. Exacto, por miedo a la sanción. El cumplimiento bajo vigilancia constante no define quiénes somos realmente. Claro. El verdadero carácter se revela única y exclusivamente cuando la presión externa desaparece por completo. Y eso nos devuelve al mismísimo inicio de esta charla, a nuestra metáfora del password 12345. Ujú. Cuando ningún sistema externo nos obliga a hacer las cosas bien, es cuando sale a la luz nuestra verdadera naturaleza. Sí, Y en el contexto de la conducción, esa revelación nos deja a todos, a quienes nos escuchan y a nosotros mismos con una pregunta inmensa para reflexionar hoy. a ver, ¿Cuándo cae la noche? Cuando conducimos completamente solos por nuestra calle de madrugada. ya. Cuando no hay ningún radar a la vista y sabemos con total y absoluta certeza que nadie en el mundo nos está vigilando. Ujú. ¿Quiénes somos realmente en ese instante? ¿Acaso no es nuestra forma de conducir, a solas, dentro de ese vehículo, el reflejo más brutalmente honesto de nuestro verdadero carácter?